Doncs molt benvinguts i benvingudes a aquestes llunes del simposi i ens posem en context. Primer de tot, gràcies en nom de la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri, que acollim tot el que és les organitzacions, les activitats de País Conscient. País Conscient som l'entitat que pròpiament hem organitzat el simposi d'interioritat compromesa, que serà el 23 de març, i les llunes del simposi són aquestes xerrades, aquestes trobades que tenim abans i després del simposi. La darrera lluna, que va ser la primera, la vam començar amb la Teresa Forcades i avui, com no, amb l'editorial Kairos i en nom propi, evidentment, no l'editorial Kairos, sinó encara amb més rellevància, que tinguem l'Agustí Pànique, que avui ens presenta el llibre de l'Anna Sesma. Els llibres sabeu que n'hi ha a la venda i els podreu agafar. I la capseta que tenim per recollir diners són pròpiament per la Casa d'Espiritualitat a la sortida, si voleu fer una petita col·laboració pel que significa de les despeses a la casa. País Conscient no recull res, sinó tot va directe a la casa. I insistir en això, que us esperem i sereu molt benvinguts al simposi d'interioritat compromesa el 23 de març. Si entreu a la web de País Conscient, paisconscient.cat, allà sabreu una mica més de la nostra entitat, de la nostra associació. Gràcies per ser aquí, gràcies per la confiança i gràcies, Agustí, per la confiança també d'obrir aquest espai que sabeu que és casa vostra, sempre que ho desitgeu. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Anna. Hem decidit que això ho farem en castellà, per tant canviarem el chip, pasaremos al castellano, que Ana se expresa mucho mejor, y yo también. Muchas gracias, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por invitarnos, por la confianza. Yo he participado en otros años en estos simposios y bueno, y en la Casa de Espiritualidad también. Agradecer en nombre de la editorial que nos acojan una vez más. Agradecer a Anna Sesma, ahora hablaré un poquito de ella, la presentaré para quienes no la conozcan. Y también, como en último término, esto es una presentación de un libro, de dos libros, que hablaremos de los dos libros de Ana, pues agradecer también al equipo de la editorial que ha estado detrás, está detrás de la producción, de la promoción, etcétera, de los libros. I Anna, una vegada més, agrair-te a tu i a País Conscient per aquesta hospitalitat. Bueno, yo voy a presentar muy brevemente a Ana, para quienes no la conozcáis, Anna Sesma Nuez, que ella es, tengo aquí nada, muy breve currículum, instructora de yoga, es también de meditación, conoce muchos espectros de la espiritualidad contemporánea y de la psicoterapia, constelaciones, el SAT, ¿no?, en el mundo de la Gestalt, experiencia en duelo o en acompañamiento al duelo, etcétera. No me voy a extender, pero sí importante decir que tiene gran experiencia como instructora de yoga y en especial de yoga nidra, que ahora hablaremos tanto ella como yo, sobre esta modalidad de yoga que no es o hasta ahora no era tan conocida. Hicimos este libro, Yoga Nidra, ¿hace cuánto? ¿Un año y medio, más o menos? En el 21, bueno, pues ya un poquito más, pero era a finales del 21, por lo tanto no me iba tan desencaminado. 2 y medio, es verdad, 2 años y medio. Y este que es un poco 12 viajes, una colofón del anterior, que este es más novedoso. Por lo tanto, te agradecemos la confianza en Kairos para no solo el primero, sino los 2 libros, señal que hay buena sintonía. Yo una vez hecha esta pequeña presentación, voy a hacer un pequeño introducción al mundo del yoga y al mundo de yoga nidra, porque, bueno, para los que no sepáis de qué va esta modalidad de yoga,
y todo el mundo, el yoga se ha convertido en algo muy popular, bueno, pues para ubicarlo un poco. Luego Ana se va a extender muchísimo más y en concreto sobre los dos libros. Pero sí que hay que partir de la base de que la palabra yoga, el significado de la palabra yoga tiene hay muchas maneras de entender el yoga, de vivir el yoga, de practicar el yoga. No existe un yoga, no existe el yoga en singular. Existe una cultura yógica, existen muchos yogas que se remontan a muchos siglos de antigüedad, otros son más modernos, ¿no? Y hoy en día, precisamente, lo que descentra a bastantes practicantes o simplemente personas que se interesan por el fenómeno espiritual, la cantidad de marcas, por llamarlo de alguna manera, de yoga que hay. Y hay yoga ashtanga, y hay yoga vinyasa, y hay vini yoga, y acro yoga, y ya dicen, bueno, y ahora nos traen el yoga nidra, y muchas modalidades de yoga. Y parece ser que cada maestro nuevo saca su modalidad de yoga nueva. Bueno, el libro de Ana Sesma y este Yoga Nidra no es una modalidad nueva de yoga. Eso es lo que hay que insistir de entrada, no es otro neo-yoga corporal moderno. El yoga nidra o yoga del sueño lúcido, podríamos traducir, ¿te parece bien? O el dormir yógico, es un tipo de yoga que, estimo yo, reúne, o el interés que tiene es que sutura prácticamente todas las formas de yoga. Y ahora me permitiréis 5 minutos, antes de darle la palabra a ella, no que vaya a hacer una historia del yoga, pero sí hablar de distintas épocas y distintas formas de yoga y que encontramos en el yoga nidra, en este yoga del sueño lúcido. Claramente el yoga hunde sus raíces, los que estéis familiarizados con las tradiciones espirituales de India, hace 2500 años, por lo menos. Y en la época de las Upanishads, que es cuando se menciona por primera vez la palabra yoga, yoga tiene el sentido, sobre todo en la Katha Upanishad, que es el primer texto de hace unos 2500 años, que habla del yoga, tiene el sentido de control de los sentidos y sobre todo de un concepto que en el yoga clásico es muy importante, que es pratyahara, retirar la mente de los sentidos, hacer un proceso de introspección y de control de los sentidos. Ese es el primer aspecto, y eso es un aspecto importante precisamente en el yoga del sueño lúcido, en retirarse de los estímulos, del bombardeo de estímulos exteriores y hacer un proceso de introspección. Luego el yoga en otra fase, en otra época, cuando aparece mencionado en un texto ultra conocido de la tradición hindú, que se llama Bhagavad Gita, que tiene 18 capítulos y cada uno de ellos es una modalidad de yoga. La Bhagavad Gita le da otro sentido a la palabra yoga. Es un sentido muchísimo más amplio. Yoga simplemente es praxis espiritual. Es camino espiritual, no tiene nada que ver con una disciplina física o introspección de control de los sentidos. Según la Bhagavad Gita, existe el yoga de la acción, existe el yoga del conocimiento, existe el yoga de la devoción, existe el yoga ritual, existen muchos yogas y cada persona, según sus características, escogerá un yoga u otro. Por lo tanto, yoga tiene un sentido amplio, muy amplio. ¿Qué yoga practicas tú? Pues yo practico el yoga del conocimiento, de la sabiduría, etc. Claramente el autor de la Gita o los autores de la Gita tienen gran simpatía por el yoga de la devoción y el yoga de la acción, del karma yogi, que llaman, de aquella persona que no abandona el mundo, sino que actúa en este mundo desapegado de los frutos de la acción. Por lo tanto, es una praxis espiritual en la vida cotidiana. Ese sentido del yoga como camino espiritual también permea todo el yoga nidra, que es una forma de yoga, de praxis espiritual muy coherente con este sentido de la Bhagavad Gita. Otra descripción muy conocida del yoga, muy famosa para los que los conozcáis,
es la famosa definición y manera de entender el yoga de Patanjali. Patanjali fue seguramente un maestro, un gran pensador, que un poco después, quizás hace 1700 o 1800 años, reúne los conocimientos del yoga en un texto que se llama Yoga Sutra, los aforismos del yoga, precisamente donde él quiere reunir todos esos conocimientos, todas esas ideas que habían respecto al yoga y las reúne en estos aforismos. Sintetiza la antigua tradición yógica, meditativa, introspectiva, espiritual de la antigua India. ¿Y cómo define el yoga a Patanjali? Si uno lee esos textos verá, y es el texto esencial, el más citado por todas las escuelas de yoga, verá que le da poca importancia a las posturas, lo que llamamos los asanas. Muy pocas, en realidad de los 190 aforismos, solo 2 se los dedica a los asanas y básicamente dice, siéntese en una postura que esté cómodo. O sea, que el cuerpo no sea un obstáculo para la práctica. Mucha más importancia le da a la respiración, al pranayama, y eso sí es y muchísima más a toda una serie de valores éticos, una serie de la no violencia, la veracidad, la pureza, y a toda una parte que solo podríamos denominar meditativa. A lo que llaman dhyana, y toda una serie de aspectos donde una vez más entronca con los viejos sentidos de retirar la mente de los sentidos y para hacer ese proceso de introspección hasta alcanzar las absorciones, lo que llaman samadhi, las absorciones más elevadas, más sofisticadas. De hecho, hay un comentador de Patanjali que describe el yoga. Yoga es samadhi. Por lo tanto, el yoga es una absorción espiritual, nada que ver con el método tan corporal y tan gimnástico que hoy en día entendemos por yoga. Yoga como samadhi es ideal para describir lo que es el yoga nidra, por lo tanto, ese sentido también lo retiene esa modalidad de yoga. Técnicamente, yo creo, y si no Ana, que sabe más de Yoga Nidra, me corregirá, pero yo creo que lo que es Yoga Nidra aparece ya en otra fase del yoga, ya estoy acabando, ¿no? Que es en la época del tantrismo, que equivale más o menos a nuestra Edad Media, y ahí aparecen otras formas de yoga que también lo entienden de una manera también distinta, aunque ya se ve que ninguna es incompatible, donde el cuerpo empieza a tener mucho mayor protagonismo que hasta entonces no aparecía como protagonista. El cuerpo en las tradiciones del tantrismo es el templo donde realizar la alquimia corporal. Esas prácticas de respiración, de meditación, de absorción, se realizan en el cuerpo y se revaloriza el cuerpo. Además, hay toda una serie de ideas de las energías que circulan por ese cuerpo. Creo que el Yoga Nidra arranca en esas modalidades de yoga donde la dimensión de alquimia corporal, tal como se sigue manteniendo en el Yoga Nidra, es esencial. Por tanto, y ya, con eso ya creo que, o espero haber introducido esta modalidad de yoga coherente con las distintas acepciones y significados y formas de entender y practicar el yoga de la antigüedad. Quizás la que está más alejada, paradójicamente, son los yogas corporales modernos, que esos son del siglo XIX y del siglo XX, y que esos en el Yoga Nidra, o como Ana nos explicará, quizás tienen menor relevancia. Las nuevas formas de yoga, que son mucho más físicas, mucho más corporales y que tienen que ver también con el diálogo entre las antiguas tradiciones yógicas y las nuevas maneras de entender la salud y el cuerpo traídas por la episteme colonial. O sea, es un diálogo Oriente-Occidente. En realidad, el desarrollo del yoga corporal del siglo XIX y el siglo XX. Y ahí hay el maestro Satyananda, ¿no? Swami Satyananda, que es un poco el gran revitalizador de estos yogas medievales, de este yoga del sueño lúcido medieval, y que es quien, yo creo, tiene la mayor autoridad y la mayor fuerza
o al menos en la que se basa Ana para describirlo, ¿no? Y seguir sus enseñanzas. Bueno, yo perdonad por esta clase de yoga, pero creo que era una buena manera para darle la palabra a Ana y que ella ahora pueda describir exactamente el Yoga Nidra en tanto el primer libro o el segundo libro, cómo lo relacionas, en fin. Te dejo ya el micro, yo ya me callo y luego a ver si nos pone a meditar un poco, Ana. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, gracias por la confianza también en nuestros dos trabajos, a todos por compartir este tiempo con nosotros, a la Casa San Felipe Neri por la acogida. Es que, además, como un oasis de paz dentro de los ritmos frenéticos, rápidos que solemos llevar, ¿no? Entonces es un lugar ideal para hablar de Yoga Nidra, que es el yoga de la quietud. Es el yoga que nos lleva a la quietud física, mental, emocional. Entonces me pareció un lugar fantástico. Y también doy las gracias a las musas, porque este segundo hijo de papel nació de alguna manera en ese estado de entresueño. En realidad fue en una madrugada que me desperté con una idea clara. Y no estaba en casa y buscando papel. La introducción, el final, es que vinieron en 2 madrugadas, precisamente en este estado de duerme vela que es Yoga Nidra. O sea que en realidad hay algo que a través de mí hizo este segundo libro realidad, y una introducción y un final que nace de los sueños, dentro de este Yoga Nidra, que es el yoga del dormir, paradójicamente también del despertar, el significado de Nidra. Entonces, Yoga Nidra, como libros y 12 viajes, forman un tándem. Y forman un tándem que está gestado desde 2 hemisferios cerebrales diferentes. Yoga Nidra, el primer libro, nace de un hemisferio de una enorme curiosidad, parte de una enorme curiosidad intelectual que busca documentación de la razón, del análisis, la estructura de la información y de alguna manera del universo de la vigilia. Y 12 viajes, ya también desde el mismo momento de la idea, como semilla, nace de otro hemisferio cerebral, de la intuición, de lo onírico. Tiene que ver con este yoga que nos lleva a contactar con ese espacio mental no consciente, los sueños, de este otro hemisferio que tiene que ver con el universo misterioso de los sueños. Entonces, ambos forman un tándem, por un lado, la documentación, descripción, análisis, la visión desde lo psicológico, biológico, filosófico de lo que es Yoga Nidra, y el otro es una invitación a zambullirse de alguna forma a través de la lectura. Es una invitación a hacer una lectura habitada, sentida, de lo que son 12 viajes, 12 sesiones transcritas de Yoga Nidra. ¿Qué quiero decir con la lectura habitada? Tiene que ver con esta dinámica en la que estamos imbuidos de estar hacia afuera, la recogida de los sentidos y tratar, es un desafío, de mantenerse ante el libro y leer palabra por palabra, pero a la vez estar en un contacto muy íntimo con uno mismo. Y dejarse sentir cada palabra observando cuál es la reacción corporal, qué ocurre con la respiración, qué cambios hay, qué es lo que me trae. Me lleva a algún lugar cada una de las palabras, de las pausas, de los puntos suspensivos innumerables que hay en este libro. Cada punto suspensivo es un recordatorio. ¿Dónde está tu mente? Y esto, en una lectura o en cualquier actividad cotidiana, tal como vivimos en esta sociedad de ritmos
tampoco orgánicos, es un reto. Entonces, ambos libros parten de dos hemisferios diferentes, cerebrales, pero creo que ambos apuntan hacia un lugar común, que es ese lugar del misterio, el lugar que nos conecta con una sabiduría, una inteligencia amorosa superior, diría. Desde un hemisferio que explica o desde el otro que siente, pero ambos lo que quieren es apuntar hacia este lugar. Y en uno vivimos en un tiempo cronos lineal, como en esta sociedad de líneas rectas, angulosas. Y en el otro, 12 viajes, la invitación es a traspasar esa cualidad del tiempo cronos y entrar en Kairos, casual y no, en ese tiempo que es ahora el instante en el que algo se sublima. Entonces, la invitación es ¿puedo llegar a entrar en un estado en el que algo se sublima mientras leo? Y recojo un párrafo no tiene que ver, es un astrólogo argentino y es un párrafo que describe muy bien un poco la intención de estos dos libros. Y dice, la razón rinde reverencia al misterio, tanto como el misterio rinde reverencia a la razón. Honrar todo aquello que puede ser explicado con la lógica racional, como hace Yoga Nidra, el primer libro, tanto como honrar todo aquello que percibimos o somos capaces de percibir y para lo cual no hay una explicación racional y la razón es insuficiente. Entonces, el propósito de ambos libros es esto, uno honra esta capacidad intelectual, la curiosidad como motor, y el otro busca llevarte al sentir, a dejar que el intelecto, el pensamiento, el ego entren en pausa, y entonces podemos sumergirnos en un universo sentido, en una lectura habitada. 12 viajes. Claro. Y decía, ¿qué les cuento? 12 viajes, si es algo sentido. Entonces, me vino una pregunta, ¿viaje? ¿Qué es un viaje? Claro, porque muchas veces utilizamos las palabras sin parar, de una forma mecánica, sin parar a sentir realmente qué es un viaje. Y sentía que un viaje es salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort, muchas veces confort lo colocaré entre comillas, porque muchas veces la zona de confort son estos ritmos tan antiorgánicos o son unas líneas que son agresivas, pero se han hecho la dinámica continuada. Y salir de la zona de confort, un viaje, es un proceso, y es un proceso, creo que siempre es hacia lo desconocido, hacia lo inesperado. Entrar en un viaje es entrar en un espacio de tránsito, en un espacio fronterizo, liminal, entre el punto de partida y el punto de destino, sin saber qué va a ocurrir en ese tránsito. Y esto ocurre en una sesión de Yoga Nidra, el punto desde el que parto, con los sentidos hacia afuera, y voy recogiendo los pratyahara, voy abriendo las ventanas de los 5 sentidos hacia el universo interno, saliendo del espacio externo, y no sé cuál va a ser el final, realmente cómo va a ser el trayecto. Entonces un viaje siento que es caminar, navegar o volar por un espacio de transición, tanto esto es una sesión de Yoga Nidra, como la vida misma, como viaje. Y estaba en estas cábalas y me venía una imagen muy bonita que hay una de las Upanishad, en Svetasvatara Upanishad,
que es el cisne errante. El Yoga Nidra tiene mucho que ver con las imágenes, el mundo onírico, tanto la manera de comunicarse con el inconsciente como el inconsciente con nosotros son imágenes. Y me llegaba esta imagen del cisne errante, el cisne que viaja. Y el cisne es una metáfora del alma, que es a donde estos viajes, a donde el yoga apunta, hacia el contacto samadhi, con unos estados profundos de conciencia. Así que un viaje es un traslado es un movimiento entre un lado y otro. Y esto también me traía otra imagen, una imagen, el funambulista. En Yoga Nidra es caminar en un filo muy fino entre dos lados. Y en un equilibrio dinámico pasamos de la acción a la quietud, es el yoga de la quietud, en el mayor confort posible, acostados boca arriba, acomodados, abrigados. Es pasar y caminar entre la vigilia y el sueño, entre el raciocinio y lo onírico, entre la palabra y el silencio que contiene a toda palabra. Pasar de la expectativa a la confianza o del afán de control, en el que normalmente también estamos instalados, a la entrega, a la rendición. El Yoga Nidra, yo siento, es un acto de profunda rendición, en el que se rinde el cuerpo físico y voy dejando aflojar tensiones más superficiales, se rinde sin esfuerzo la mente parlante, automática, autómata. ¿Quién está hablando todo el día en mi cabeza? En Yoga Nidra, de una manera muy sencilla, se va entrando en esa pausa y nos vamos rindiendo a estas dimensiones más sutiles que se van abriendo, emociones, y también eso se rinde. Y en la medida en que todo esto se esponja, es una palabra que suelo utilizar, puedo adentrarme en espacios cada vez más etéreos, más sutiles, próximos y a la vez lejanos, porque están muy lejanos de los ritmos en los que estamos instalados casi crónicamente. Así que es un viaje en el que se invita a habitarse con total presencia. Esto de habitarse me trae a una frase que he escuchado a Nacho Bañeras que me gusta mucho y es acampar allí. Esto es quietud. O sea, llego a un lugar y no hago una visita turística. Acampo. Y lo disfruto, dejo que pase por mis 5 sentidos, pero están recogidos hacia adentro porque el universo por el que estoy viajando es interno. Y puedo acampar allí, a ver cómo se respira y a ver cómo es el diálogo entre el cuerpo y eso que no es mente. Entrando en un espacio en el que también es una sensación, el alma puede rendirse. Hay una rendición, diría integral, hay una rendición integral. Y 12, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 viajes? A esto yo no le encontraba al principio una explicación, porque cuando vino la idea en ese estado de duermevela, era, bueno, ofrecer la posibilidad de transitar Yoga Nidra leyendo. Entonces, tengo 3 carpetas de sesiones que he ido guiando porque la creatividad es inmensa y el mundo onírico es inmenso. ¿Cuántas? 10, 15, que no sean pocas, pero tampoco excesivas. Y al final, haciendo un decantado, iban saliendo por temas, en un orden. Bueno, quedaron 12. Y
Y luego buscaba, ¿por qué 12? ¿Qué tiene el número 12? Y el 12 es... el 12 representa una unidad armoniosa. Es lo que he ido encontrando, buscando sobre la representación de este número. Y 12 son los meses del año, y 12 son las horas del día, y 12 las de la noche, y 12 son los apóstoles, y 12 son los dioses del Olimpo, y 12, y 12. Así que se fueron ordenando estos 12 viajes como invitación a transitar por 12 espacios que van de lo más denso a lo más sutil. Entonces hay un primer viaje que invita a reconocer la tierra como elemento metafórico, la tierra que nos conecta con las raíces, el cuerpo físico, la materia, lo tribal, ¿no? El primer chakra, Muladhara, pasando de aquí a otro elemento menos denso, que sería el agua, lo fluido, lo emocional, el segundo chakra, y de aquí al fuego, que es más sutil que el agua, está relacionado con el tercer chakra, la fuerza, la potencia vital. El fuego nos elevaría al elemento aire, que corresponde al área del corazón, Anahat, el espacio, el tambor no golpeado. Es muy bonita esta expresión, el tambor no golpeado del corazón. El aire es mucho más sutil que la tierra y más sutil que el fuego. Y es lo que nos pone en contacto con los afectos, con la relación con el otro. Estamos en contacto ahora por el aire que nos comunica. Y el siguiente viaje, el éter, se correspondería al quinto chakra, y el éter representa metafóricamente el espacio por el que transita el sonido. Y de este elemento viene de la mano una siguiente sesión, una siguiente propuesta, que es palabra y silencio. El elemento, el sonido que transita, que se mueve a través del éter, palabra y silencio, el silencio que contiene a todas las palabras, y es el espacio en el que nos sumerge Yoga Nidra, atravesando todos esos elementos de denso a sutil. Después de estos elementos hay otra sesión, lealtades, que nos pone en contacto este viaje con, no soy yo sola, yo traigo conmigo todo mi sistema familiar, a todos mis ancestros. ¿Qué ocurre? ¿Puedo ir a visitar esto desde Yoga Nidra? Y encontrar eso a lo que soy leal y soltar y aflojar también esas lealtades. Yoga Nidra se trata de soltar y aflojar. Entonces, en la medida en que suelto también esto, me hago adulto, me hago cargo, me puedo hacer cargo de mí. Y entonces entro en un siguiente viaje, otra propuesta, que es automaternaje. Cuando me hago adulto, cuando me hago adulta, puedo entrar a ese espacio interno en el que todavía vive mi niña, mi niño, ser yo como adulta que lo automaterna, que lo sostiene, que lo nutre. Entonces, este es otro de los viajes. Desde aquí, desde el adulto, entonces puedo descubrir que me entretejo con otros adultos. Y es otra de las propuestas de estos 12 viajes, entretejerse. Me doy cuenta de que formo parte de un entramado, de un tejido, de un colectivo, que soy individuada, y sin embargo también soy parte de un colectivo.
con el laboratorio de mujeres con el que jugamos a través de Yoga Nidra, nos dimos cuenta que desde aquí también puedo jugar a convertirme en algo. Y hemos encontrado que formamos parte de una memoria en la que, a través de Yoga Nidra, cuando estamos en relajación profunda, puedo jugar a convertirme en otra cosa. Puedo jugar, puedo sentir cómo sería ser una tormenta eléctrica. Y en este estado, el cuerpo manifiesta con sensaciones cómo es ser una tormenta eléctrica, por ejemplo. Cómo es ser un tornado. Cómo es ser un delfín que juega en el océano. Entonces, vamos adentrándonos en unos espacios en los que nos podemos poner en contacto con la, ¿cómo dice Rupert Sheldrake? Toda la naturaleza tiene memoria, tiene una memoria, y como parte de esa naturaleza tenemos acceso y creamos esa memoria. Entonces nos damos cuenta, en este viaje podemos darnos cuenta de que nuestro cuerpo reconoce y de él brotan sensaciones como ser una tormenta eléctrica. Podemos entrar a descubrir las emociones y atravesamos otra dimensión, a amigarnos con ellas, a descubrir que en realidad son aliadas y nos traen siempre información. Y Yoga Nidra es una gran herramienta para a tocar esta dimensión que muchas veces nos aterra y transformarla en aliada de vida, que es otra de las propuestas. Y la última de estos 12 viajes fue una sugerencia, fue un desafío que me planteó una de estas mujeres que forman parte de este laboratorio y trata de las leyes herméticas de las que habla el Kybalión. Bueno, todo es mente, la dualidad, la polaridad. Y este es el viaje número 12. Pero quedaba algo allí, quedaba algo más, quedaba una semilla más. Entonces hay una 13ª propuesta en este libro. Es una última sesión que nos lleva al espacio más sutil, que es disolución. La disolución es el viaje número 13. Y el número 13 es el número de la transformación, de la transmutación. Es el número de la muerte del ego. Entonces, ¿puedo jugar a disolverme? ¿Qué ocurre cuando en ese estado en el que todas las otras dimensiones más densas, de más densas a más sutiles, están en profunda calma, cuando los 5 sentidos están recogidos, cuando la mente está en profunda calma, los chitta vritti, nirodha, cuando las fluctuaciones de la mente se han calmado y la superficie del lago está en profunda calma, ¿puedo disolverme? ¿Puedo permitirme la disolución y dejar que este límite que marca la piel, ¿no?, dibujando un contorno de un cuerpo, se diluya y se diluya el cuerpo energético también? ¿Cómo es esto de convertirme en espacio sin límites, en espacio ilimitado? Entonces, esta es la última propuesta que creo que lleva a la mirada interna a sorprenderse. En realidad son viajes en los que la mirada puede asombrarse. El aviso para navegantes, me tenía aquí marcado, aviso para navegantes. Quien se adentra en un viaje, quien sale de viaje, quien regresa del viaje, nunca es el mismo que el que partió. El aviso para navegantes es: quien regresa nunca es el mismo que quien partió. Sí, tenía una frase, un párrafo que me parece bellísimo del Tao Te Ching, y es:
sin salir de casa, puedes conocer el mundo. Sin mirar por la ventana, se conoce el Tao del universo. Cuanto más lejos vas, menos se sabe. Por eso el sabio conoce sin viajar, distingue sin mirar, realiza su obra sin actuar. Creo que resume lo que es el viaje de Yoga Nidra. Sin salir de casa, poder llegar a sentir al universo del sentir, que es disolverse en el universo. Y creo que hasta aquí, pienso que sí, quería cerrar. En estos momentos tan convulsos, en lo individual, creo que para todos, y en lo colectivo, una frase que me viene recurrente y tiene que ver con Yoga Nidra es tiempo de soñar la tierra. Es tiempo de soñar la tierra. Es el yoga del sueño. Gracias a guardianas y guardianes de los sueños. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, nos ha llevado ya a unos trances muy profundos, ¿eh? Hacemos o no es el lugar apropiado para dirigir Cualquier lugar una práctica, apropiado, ¿no? Yo creo que sí. Cualquier lugar es apropiado. Bueno, este espacio en medio de... Estamos en... este espacio ya es pratyahara. ¿No? Los 5 sentidos es toda la ciudad, los 5 sentidos hacia afuera. Es ese caos de ciudad que nos rodea. Sí. Y entrar en este espacio que es la casa, la espiritualidad, es ya una invitación con esa puerta que te recibe ya al fondo de la entrada. Es ya una invitación a esta recogida. Bueno, sí, no un viaje de Yoga Nidra, pero si queréis... Bueno, vamos, sí, entramos en... Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Sí, tenemos perfectamente 10 minutos. Podemos hacer una breve práctica y luego también podemos entablar un pequeño diálogo, una serie de preguntas o reflexiones. Sí, hacemos un contacto con lo interno y sí, es así. Bueno. Así donde estás, busca la comodidad. Asana, sí, es la postura estable y siempre confortable. Y cierras los párpados. Date cuenta de que en cada gesto, al cerrar los párpados, los ojos pueden abrirse hacia el universo interno. Y desde esta mirada interior descubre los contactos con la tierra a través de las plantas de los pies. Siente las plantas de los pies, las raíces. Plantas de los pies conscientes. Conciencia de las piernas, también en una postura confortable. De los puntos de apoyo sobre la silla, el tronco anclado sobre esos puntos de apoyo que te sostienen. Imagínate la pelvis como una gran ancla. Por la parte posterior siente columna vertebral. Imagínatela como de piezas de corcho, cada vértebra una pieza de corcho, sumergida en el agua, fluida, y a la vez cada pieza de corcho
hace que la anterior se elongue, buscando la verticalidad autosostenida. Sobre ella descansa la cabeza como si flotara, la cima de la cabeza en contacto. Date cuenta de esto. La cima de tu cabeza en contacto con el espacio infinito con el que la atmósfera te pone en contacto. Las raíces en las plantas de los pies, la tierra, la cima de la cabeza en contacto con algo infinito, enorme, que te arropa, te contiene. Y la frente está suave, suaves los ojos. Los ojos fluidos en el interior de sus cuencas, los ojos sostenidos que sonríen. Trata de sentir los ojos fluidos, suaves. Que acompañan con una sonrisa. Más que un gesto es un aroma, esta sonrisa. Encuentra ahora entre la tierra y el cielo, entre las plantas de los pies y la cima de la cabeza, encuentra el espacio protegido por el esternón, el espacio en el centro del pecho. La mirada se desliza. Encontrando ese espacio de los ritmos suaves, orgánicos, de la respiración y el corazón. Visualiza, imagina, siente que la respiración se hace a través del esternón. Y que el aire, más que aire, sustancia vital, entra y sale directamente al corazón. Visualiza, siente la respiración haciéndose a través de ti, en el corazón, en el espacio de Anahat, Hridaya, el espacio del corazón sutil. Probablemente percibas que hay un espacio que se va activando, ampliando. Sin necesidad de modificar nada, solo dejando que la mente y la conciencia descansen en ese espacio. Tal vez se despierta una textura cálida, aterciopelada. En ese espacio que se va haciendo cada vez más amplio, la mirada curiosa contempla qué ocurre si el alma entra en ese espacio en rendición. ¿Cómo es cuando el alma siente que puede rendirse
La mirada se asombra, la percepción se despliega. ¿Cómo es la sensación cuando todo tú, toda tú, sientes que puedes rendirte a esa inteligencia amorosa que es la vida que te transita? Esa sensación se extiende por todo el cuerpo, por cada célula. Cada célula reconoce y graba en su memoria esa sensación. Cada célula la respira. Cada poro de tu piel exhala. Y grabando esta sensación que siempre está presente en ti, en el centro del huracán, ese espacio de calma. Cuando sea tu momento, invita al suspiro, invita a la respiración a volverse a hacer deliberadamente. Tus oídos se abren a los sonidos que vienen de fuera de estas paredes. Y los 5 sentidos van haciendo progresivamente el regreso hacia afuera. Con los párpados, si quieres, todavía cerrados, ve dejando que los otros sentidos se abran a percibir el mundo externo, contactos, temperaturas, aromas, sabores. Y si quieres, para abrir los ojos, cúbrete la cara con las manos, que el impacto de la luz no sea tan fuerte. Parpadea varias veces en el interior de las manos. Y confiando en tu sabiduría interna, vas regresando. Manteniendo ese espacio interno vivo, vibrante. Bienvenidos navegantes, bienvenidos psiconautas. ¿Qué diría Grof? Sí. Bueno, tenemos un ratito por si alguien quiere comentar algo, preguntar, reflexionar. ¿O estamos ya muy sosegados? Si alguien no conoce el camino del yoga nidra y la meditación zen, dirías que son 2 caminos
que quieren ir al mismo sitio o son dos hijos sitios que se siguen en un camino? No sé, ¿te diferencias o qué similitudes? Digo, pues hablar del mismo Dios pero con diferentes nombres. No he profundizado en el Zen, es como en el yoga, pero yo diría que hay tantos caminos que apuntan al mismo lugar, que llamamos de distintas maneras y que cada cual puede saborear hasta encontrar cuál es el que mejor se adapta, ¿no? En cuál me siento más cómodo para llegar al mismo destino. Yo creo que es universal, ¿no? Que hay una diversidad, navegar, caminar, volar, ir en tren, pero que al final el destino es el mismo. O sea, desde mi visión es tal como yo lo siento, sin haber profundizado obvio, en tantos caminos. Pero que al final todos apuntan a algo que es radical, que es esencia. Así que supongo que la truballa, lo que vamos a encontrar allí, la joya, es la misma. Satchitananda, ¿quién soy? ¿Qué soy? El gozo de ser consciencia, con distintos nombres, en distintas tradiciones. ¿Cómo lo ves tú? Desde... Ay, pues si tenías alguna visión. En el estado en el que has intentado llegarme, todo esto hablo por mí misma, ¿cómo distinguir, o cómo podría distinguir en un estado de somnolencia a este estado en el que pienso que debería o podría haber llegado, que es la introspección? Máxime con los ojos cerrados, yo intento hacer meditación zen, intento. Y con los ojos cerrados, si yo siento, o sea, no sabía si me estaba adormeciendo, si me estaba relajando o si conseguía realmente penetrar, entrar en mí misma. ¿Cómo distinguir esto? Yoga Nidra, aparte del nombre de la técnica, es el nombre del estado. Y Yoga Nidra es un estado entre la vigilia y el sueño. Generalmente se practica acostado. En algunos casos puede hacerse sentado. Y es un viaje en el que hay momentos en los que uno puede pasar por un estado de cierta inconsciencia, del sueño inconsciente, pero hay algo que permanece. Entonces, a lo largo de una sesión, depende también de las necesidades, ¿no?, del sueño, del cansancio que ya hemos acumulado, uno puede caer en un estado del dormir, pero regresa. La voz que guía sirve para hacer regresar. Entonces, en ese tránsito vamos adentrándonos en los espacios no conscientes. Entonces, hay algo que percibe muy claramente cuando es, porque sí es un estado de somnolencia, y es el camino. Ese filo es finísimo, y es el camino. Y pasa por la relajación. Si hay tensión en cualquiera de las dimensiones, física, o hay una tensión emocional, hay un temor a ver dónde voy a entrar, si no hay esponjarse, que utilizo esta palabra, pero es como lo siento, es muy visual, no se puede, es difícil de alcanzar ese estado. Y pasa por cierta somnolencia, entonces vienen imágenes, vienen sensaciones. Es un estado muy similar al del dormir, y hay una parte de conciencia que sigue presente.
Si nadie más quiere preguntar, comentar, pasemos a que la autora firme los ejemplares. Ahí los que queráis adquirirlo, con gusto, Ana os lo firmará. Y en cualquier caso yo le volvería a dar un aplauso.